Bienvenidos sean todos ustedes a la sesión científica de cardiología del mes de septiembre del Servicio de Cardiología del Hospital Ángeles Pedregal. Bueno, esta sesión tiene especial relevancia porque, pues, en primer lugar, el ponente y los panelistas, gente experta en el tema que nos van a transmitir, estoy seguro, una buena experiencia en lo que se refiere a el continuo cardiorreno metabólico. Tenemos como título semaglutida 2.4 miligramos en contra de una dupla mortal, obesidad y corazón. El ponente es el doctor Carlos Rafael Sierra Fernández. Me dieron su currículum, pero si lo leo todo nos vamos a cortar 30 minutos. Entonces, resumiendo, es un cardiólogo clínico y electrofisiólogo, maestro en ciencias por la UNAM y director de enseñanza del Instituto Nacional de Cardiología. Es maestro, profesor de la Facultad de Medicina de La Salle y de la UNAM. Tenemos como panelistas al doctor Miguel Ahumada Ayala, ampliamente conocidos por todos nosotros, un eh, médico endocrinólogo del Hospital Ángeles de Pedregal. Eh, por humildad me pidió que nada más lo anunciara así. Tiene también muchos títulos previamente. La doctora Itzela Naí Martínez Juárez, que es médico internista y nefróloga del Hospital Ángeles Pedregal. Ella es encargada del servicio de hemodiálisis de esta institución. Y al doctor Juan Carlos Verdejo París, conocido por todos nosotros, cardiólogo emérito del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y cardiólogo JAP. Sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Carlos Rafael Sierra Fernández. Muchas gracias, doctor Catrip. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Eh, Tal vez hablar de este tema nos incluya a varios especialistas de diferentes áreas, porque en realidad la patología así lo obliga. Desafortunadamente creo, y lo he dicho en muchos foros, el doctor Verdejo está aquí de testigo, nos hemos vuelto los cardiólogos, los bomberos de este problema, los que estamos acostumbrados a apagar los incendios, pero mucho tenemos que hacer más bien para que las chispas no se produzcan, y eso es muchos años antes de que la enfermedad se genere, y ahí es en donde podemos trabajar todos. Es a veces difícil también hacer atractivo este tema. Yo lo mencionaba. Yo me dedico a la parte de educación y en el Instituto de Cardiología tenemos residentes de cardiología que todos, o por lo menos en los últimos 14 años, el 94% al terminar cardiología hacen una alta especialidad. La inmensa mayoría de ellos hacen una especialidad resolutiva, cardiología intervencionista, electrofisiología, rehabilitación cardíaca. Muy pocos son aquellos que se van a dedicar a la prevención cardiovascular. En los últimos 14 años, solamente 2 se han dedicado a temas de prevención cardiovascular como alta especialidad en la disciplina de diabetes y obesidad, en el curso de alta especialidad que promueve nutrición. Solamente 2 cardiólogos egresados de nosotros. Y esto nos habla de la necesidad de hacer atractivo este tema para el profesional de la salud, porque es mucho más importante esta parte de prevención, de control, de manejo crónico y continuo de los pacientes, que probablemente la intervención, en la que creo que afortunadamente ya hemos avanzado muchísimo. Estos son mis conflictos de interés. Como ustedes saben muy bien, gran parte de la educación médica en México se hace con el auspicio de la industria farmacéutica, y en esta ocasión es Novo Nordisk el que tiene la responsabilidad de traernos hasta acá. Primero vamos a hablar de cifras que a todos nos son comunes, pero que a veces hay que expresarlas en términos sencillos para que peguen sobre todo en el tomador de decisiones, para que peguen en la opinión pública, para que peguen en los mismos pacientes. Y aquí voy a dar algunas cifras muy contundentes, producto de la encuesta nacional de salud y nutrición, la última publicada. Ahí, por supuesto, la encuesta de salud y nutrición continua, que se va realizando conforme pasan los años, pero en esta, que es probablemente el censo de salud pública más importante que hay en nuestro país, datos duros. En la población en México, 1 de cada 5, para decirlo fácil, tiene algún problema en el metabolismo de carbohidratos, a 22%. 1 de cada 5 adultos en México tienen algún problema en el metabolismo de carbohidratos. La prevalencia de diabetes es del 18.3%, considerando que si sumamos además a esta una prevalencia del 52% de hipertensión en los adultos en México, tenemos que gran parte de la población en México, podríamos decir que es más probable que un adulto en México tenga múltiples factores de riesgo, se considere por lo menos de riesgo intermedio, de acuerdo a la mayoría de las escalas, que tenga riesgo bajo.
12.6% tiene diabetes diagnosticada y la mayoría de estos pacientes no están en metas de control si nos vamos a la hemoglobina glucosilada como el referente de control. Y desafortunadamente en muchos de los casos relacionado a sobrepeso y obesidad. 81.5 de los pacientes diagnosticados con diabetes en México tienen sobrepeso y obesidad o obesidad. En México, de acuerdo a esta misma encuesta, de hecho también, es más normal, si nos vamos a una gráfica de normalidad, es más normal tener más de 25 de índice de masa corporal que menos de 25. Es mucho más probable encontrar a alguien que tenga más de 25 de índice de masa corporal, 74.5 de la población que vive con sobrepeso o obesidad. Esto representa 70 millones de mexicanos en edad adulta con estas condiciones. Esto evidentemente es un problema de salud pública de enormes consecuencias, el más importante, pero que el hecho de ser tan frecuente, el hecho de ser tan común, se normaliza. Y además se vuelve muy complicado de aterrizar a la práctica cotidiana cuando vivimos en una cultura en donde simplemente tocar el tema de obesidad como enfermedad se vuelve muy complicado hasta para nosotros en el consultorio. Pero hay que reconocer que estas condiciones de incremento de peso, sobrepeso o obesidad, van de la mano de algunas otras que sí son claramente reconocidas como enfermedades y que tenemos que ponerles ese nombre, como la diabetes o como la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Decíamos que 86% de los pacientes con diabetes viven con sobrepeso y obesidad y de las personas que viven con diabetes, 32% tienen enfermedad cardiovascular. La mayoría van a fallecer por causas cardiovasculares. La causa más importante de muerte en México es la enfermedad cardiovascular y la causa más frecuente de muerte en diabetes no tiene por qué ser diferente. Pero muchos de estas personas también van a tener algunas otras condiciones asociadas, como vamos a ver más adelante, la función renal, deterioro importante de la función renal y las comorbilidades asociadas. Simplemente en términos de expectativa de vida, esta gráfica me parece muy contundente. Vean ustedes aquí la expectativa de vida en años, es decir, los años vividos, contra la proporción de personas que siguen vivas, distribuidas por diferentes índices de masa corporal. En esta línea de color más gris están las personas que tienen entre 25 y 22 de índice de masa corporal, que estarían en términos de normalidad, y para acá los índices de masa corporal más altos. Aquí estarían en una línea que apenas si se llega a ver, seguramente los que están más atrás costará un poquito de trabajo verla, los pacientes que están en índices de masa corporal entre 25 y 29, ya aquí los que están entre 30 y 35, 35 y 40 y más de 40. Y vean cómo a mayor índice de masa corporal, la proporción de pacientes que siguen vivos se reduce de manera significativa. Podemos decir que una persona que está con sobrepeso y obesidad va a tener además más comorbilidades que le pueden reducir años de vida. Menos de 6 años si la persona tiene diagnóstico de diabetes, menos de 12 años de vida si tiene diabetes más enfermedad cardiovascular y menos de 16 años de vida si tiene diabetes más enfermedad renal crónica. Entonces, una persona que se enfrenta a estas condiciones no solamente va a tener pérdida de su salud en general y de su vida o de la calidad de vida, sino pérdida también en cantidad de vida de forma significativa, en 16 años de reducción de vida por tener diabetes y enfermedad renal. Y la obesidad se asocia a muchísimas complicaciones. En esta gráfica de el peso específico de complicaciones relacionadas a la diabetes, tenemos que hay algunas condiciones claramente relacionadas, decíamos diabetes, hipertensión son las más importantes, pero una enorme cantidad de ellas. Por supuesto, fibrilación auricular, que es un tema que a mí particularmente me interesa, significativamente relacionada a obesidad, pero también muchos tipos de cáncer, muchas enfermedades inflamatorias. Y es por ello que tenemos que tratar a estos pacientes con un enfoque holístico, en donde nos importa, por supuesto, las condiciones por las que van a llegar a consulta. Nosotros como cardiólogos nos llegan por hipertensión o nos van a llegar a la consulta de nefrología porque alguien le hizo una determinación de cistatina 6 y salió alterada, o alguien le calculó un índice de creatinuria, proteinuria y salió alto, o van a llegar con el internista por el tema del sobrepeso, o van a llegar con la complicación aguda, urgencias, y lo va a ver el intensivista, pero en realidad lo que tiene es una serie de condiciones que se han ido gestando a lo largo de los años y que hoy se le llama de esta manera, pero que le han llamado de muchas a lo largo de la historia, ¿no? El famoso síndrome metabólico, el síndrome X, una serie de asociaciones sobre el mismo problema que hoy le decimos síndrome cardiorrenal metabólico y que va desde, por supuesto, los pacientes que están en estadio cero, que es todas las personas que quieren tener una vida más cardiosaludable y en los que se les hace estas recomendaciones de salud general en dormir apropiadamente, comer apropiadamente, hacer actividad física, medirse, pesarse, etcétera, hasta los pacientes que están en estadio 1, que son aquellos que probablemente todavía no tengan ningún diagnóstico, tienen la presión arterial normal,
tienen la glucemia normal, tienen un perfil de lípidos normal, pero ya tienen un estado de adiposidad. Y ese está medido tanto por el peso como por el perímetro abdominal, como por el porcentaje de grasa corporal. Y si bien todavía no tienen ninguna condición diagnosticada, ya entrarían en estadio 1 simplemente por la adiposidad. Y pasamos a estadio 2 cuando, además de esto, ya se asocian datos objetivos de enfermedad, hipertensión, datos de disfunción de la función renal, por supuesto, alteración del metabolismo de los carbohidratos, o estadio 3, cuando ya hay una enfermedad subclínica, enfermedad arterial coronaria subclínica, muchos pacientes que se hacen un score de calcio coronario, por ejemplo, y que ya tienen calcificación coronaria, ya tienen enfermedad arterial demostrable por un estudio de imagen, pero que no han tenido ningún evento clínico y que están completamente asintomáticos, o aquellos que están con una fracción de expulsión conservada, pero ya tienen disfunción diastólica y si bien todavía no tienen un deterioro en la capacidad funcional, pues están gestando ahí una insuficiencia cardíaca de fracción de expulsión preservada, o aquellos que están ya en estadio 4 que tuvieron un evento agudo, ya sea un evento cerebrovascular, un ataque, un evento de infarto agudo del miocardio, un ataque cardíaco, que tienen falla cardíaca ya demostrada, enfermedad arterial periférica sintomática o fibrilación auricular, o que tienen un equivalente como la enfermedad renal crónica. Entonces, esta transición, que a veces se da más rápido y a veces se da más lento, es la que podemos nosotros en algún momento dado diagnosticar, evaluar y hoy en día revertir si damos tratamiento apropiado. Y son condiciones que rara vez van aisladas. Es raro que tengamos un paciente que tenga obesidad, que además no tenga otro factor de riesgo cardiovascular, o un paciente que tenga enfermedad cardiovascular establecida aterosclerótica y no tenga algún otro factor de riesgo cardiovascular, que van a llegar con hipertensión o con hiperglucemia o con un estado proinflamatorio o dislipidemia o adiposidad abdominal, y que en muchas de estas ocasiones son condiciones comórbidas y que por lo tanto requieren un enfoque colinear, en donde vamos a atacar todas las entidades por cada una de ellas por separado, sino más bien todas juntas. ¿Y cuál podría ser la conexión fisiopatológica de estos? Se habla mucho hoy de esta adiposidad patológica o de estos adipocitos enfermos, que son probablemente el órgano de choque o el órgano que está directamente funcionando mal en muchos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Y esta disfunción del tejido adiposo con la producción de una serie de adipocinas y citocinas proinflamatorias genera un ambiente proinflamatorio sistémico, que lo vimos muy franco en el COVID, ¿no? Muchos de los que estamos aquí que nos tocó estar en el momento de la atención de pacientes con COVID, esta famosa tormenta de citocinas y la expresión inflamatoria que hacían particularmente pacientes con sobrepeso u obesidad, que era mucho más complicado de manejar, mucho de ellos dado por esta respuesta inflamatoria sistémica, pero también algunos otros órganos en donde empieza a haber deposición anormal o ectópica de grasa, como la deposición hepática de grasa, o la deposición de grasa visceral, la acumulación evidentemente a nivel del endotelio y la formación de aterosclerosis con todas las complicaciones tanto a nivel cerebrovascular como miocárdico, como vascular periférico y por supuesto la afección renal. Esta famosa adiposopatía o patología del tejido adiposo, que también mucho tiene que ver con el momento en la vida en la que se adquiere esta adiposidad y la forma en la que se progresa en esta adiposidad, en donde puede haber hiperplasia, un aumento en el número de los adipocitos, particularmente subcutáneos, y tenemos pacientes aquí que pueden tener una gran adiposidad, pero más bien periférica, y son adipocitos que pueden funcionar bien, que no tienen tal vez un patrón de producción de adipocinas o de citocinas inflamatorias tan importante, y otros pacientes en donde tienen un mayor tamaño de adipocitos, sus adipocitos tan hipertróficos, y el adipocito hipertrófico empieza a ser disfuncional y empieza a producir una cascada de respuestas tanto endocrinas como inflamatorias, como neurohumorales, que nos van a generar una serie de problemas. Y esta adiposidad patológica que se va a expresar también como la acumulación ectópica de grasa, como decíamos en la esteatohepatitis o en la misma acumulación de grasa pericárdica o grasa visceral en general, la progresión rápida de la aterosclerosis, la progresión rápida de la sarcopenia, la sustitución de músculo por tejido adiposo y por supuesto la toxicidad a nivel pancreático. Y la construcción de este problema a lo largo de la vida tiene muchos momentos. Hay evidencia suficiente para decir que desde la vida fetal hay factores que influyen en la acumulación de peso a lo largo del tiempo, que por supuesto con el paso de los años muchos factores a nivel familiar y social pueden estar contribuyendo, pero también ciertas conductas que vamos adquiriendo en la edad adulta. Y esta es una gráfica común de un paciente que va incrementando de peso desde que nace,
la primaria y secundaria y empieza a tener más peso corporal en algún momento de la vida con el crecimiento y empieza a hacer más ejercicio y puede bajar de peso. Después puede tener una situación estresante, aquí ponían divorcio de los padres, depresión, se incrementa el peso, en algún otro momento de la vida se casa y baja mucho de peso, pero tiene un primer embarazo, en el caso de una paciente femenina, y sube de peso en el embarazo y después no pierde todo el peso que ganó en el embarazo, en el segundo vuelve a recuperar algo antes de embarazarse, pero termina el embarazo con más peso que el primero y así subsecuentemente. Y con el paso de los años, estos poquitos kilitos que se van acumulando entre bajada y bajada van generando un paciente que acumuló una cantidad importante de tejido adiposo disfuncional. Y estos adipocitos disfuncionales hipertróficos, productores de citocinas proinflamatorias, pues nos dan una serie de efectos que ya conocemos claramente a nivel de la función del endotelio, a nivel del metabolismo intermediario y por supuesto que esto como consecuencia nos puede traer diabetes y enfermedad cardiovascular. En el caso de los pacientes con diabetes, todos tenemos este concepto desde la Escuela de Medicina que un paciente que vive con diabetes tiene enfermedad arterial coronaria hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Como un dogma de la medicina. Pero en realidad la evidencia sólida nos dice que no todos, que es más o menos una tercera parte. El estudio Capture demostró que la prevalencia de enfermedad cardiovascular establecida en personas que viven con diabetes en México, en algunos datos de los datos de Capture en México, fue 36.9%, en la población en general 34%, es decir, un tercio de los pacientes con diabetes tienen enfermedad cardiovascular establecida, es decir, ya tuvieron un evento coronario mayor o un evento cerebrovascular o tienen evidencia de enfermedad aterosclerótica. Y muchos de estos pacientes van a tener además de la enfermedad cardiovascular establecida, un perfil incrementador de riesgo, es decir, tienen enfermedad renal crónica, tienen además hipertensión, tienen un perfil lipémico inadecuado, tienen una respuesta proinflamatoria y muchos no están en tratamiento. Y es ahí en donde ya desde hace muchos años los análogos GLP-1 empiezan a tener un papel, casi 10 años ya de experiencia con este grupo de fármacos. Yo decía por ahí, comentaba con alguien, que ser cardiólogo, en mi caso, en este momento de la historia, pues nos da 3 nuevas estrategias de tratamiento que tal vez no teníamos hace 15 años. Los anticoagulantes directos, que realmente vinieron a cambiar nuestra práctica de forma positiva. Los análogos GLP-1, que también en temas de diabetes y obesidad vienen a cambiar nuestra práctica, y los ISGLT2. Esas 3 armas terapéuticas hoy claramente están haciendo una diferencia en la forma en la que manejamos muchas entidades crónicas. A nivel cardiovascular, ustedes saben perfectamente que tiene una serie de efectos positivos, sobre todo la regulación de la ingesta de alimentos, aumentan la saciedad, hacen que el paciente por lo tanto tenga un consumo menor de calorías, una ingesta energética más baja, y esto lo lleva a pérdida de peso. Y la pérdida de peso por sí misma ya es positiva, pero además tiene un efecto positivo a nivel cardiovascular, disminución de la presión arterial, mejoría en el perfil de lípidos, mejoría en la inflamación, disminución de la aterosclerosis y menos eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles podrían ser los efectos antiaterosclerosos de los GLP-1, de los análogos GLP-1? Bueno, tenemos algunos efectos directos, mediados directamente por el agonismo GLP-1. Una función directa a nivel de la producción de óxido nítrico. Son claramente medicamentos que mejoran la actividad de la óxido nítrico sintetasa, y al tener más biodisponibilidad de óxido nítrico hacen que el endotelio sea más propenso a la vasodilatación, el flujo mediado por endotelio mejora y por lo tanto son pacientes que empiezan a corregir algunas manifestaciones clínicas muy aparatosas de la disfunción endotelial, desde aumento en la reserva de flujo coronario que les da más capacidad de ejercicio, más capacidad funcional directamente, hasta mejoría de la función endotelial a nivel genital, que pueden ayudar con temas como la disfunción eréctil. Tiene además un efecto antitrófico sobre la proliferación de músculo liso, que esto va muy relacionado a la complicación de las placas de ateroma. Sabemos nosotros que la aterosclerosis empieza a complicarse cuando el músculo liso prolifera en la misma placa y cuando da estos efectos que pueden a la larga producir necrosis de la placa de ateroma y activación de la cascada de la inflamación y de la coagulación en la misma, con la ocurrencia de eventos cardiovasculares mayores. Y por supuesto, una reducción en la acumulación de lípidos o en el volumen del core lipídico de las placas de ateroma. Y tiene una serie de efectos indirectos, muchos mediados también por la reducción de peso. La reducción de la presión arterial con menor estrés hemodinámico sobre las paredes arteriales y por lo tanto menos proliferación de la placa de ateroma, una mejoría en el control glucémico y también una mejoría en el estrés oxidativo. Y esto nos apoya lo que ya sabemos claramente, la reducción de eventos cardiovasculares mayores en los estudios
grandes estudios pivotales de los análogos GLP-1. Por ejemplo, en el grupo de estudios SUSTAIN, particularmente SUSTAIN 6, que fue a demostrar la reducción de eventos cardiovasculares mayores en pacientes tratados con semaglutida inyectable. Claramente hay un efecto de reducción de eventos mayores que incluso da una protección de 26% menos eventos cardiovasculares mayores en esta población. Pero también estos efectos se empezaron a ver a nivel del deterioro de la función renal o de la ocurrencia de desenlaces renales mayores. Entonces, no solo la reducción de la aparición de eventos cardiovasculares mayores, sino también la reducción de la disminución de la progresión renal. Este me parece que es un resumen muy completo, probablemente el más completo que yo he encontrado sobre los diferentes efectos en desenlaces que tiene el uso de análogos GLP-1 a partir de los estudios clave en los GLP-1, desde el ICSA hasta el SUSTAIN 6 que ya mencionábamos, REWIND y Amplitude, en reducción de algunos datos duros como eventos cardiovasculares mayores definidos como infarto agudo del miocardio, muerte cardiovascular o infartos o EBC no fatales, la reducción combinada de 14% de estos eventos, en mortalidad cardiovascular 13%, mortalidad independiente de causa 12%, infartos no fatales 10%, EBC no fatal 17%, pero empezamos a ver algunas cosas interesantes. Hospitalización por falla cardíaca, reducción de 11%, y el desenlace renal compuesto, como vamos a ver más adelante, reducción del 21%. Entonces, una serie de efectos positivos sobre puntos duros o eventos duros como son los eventos cardiovasculares mayores. Y esto hace que las guías hoy en día ya ponen a los análogos GLP-1 y a los ISGLT2 dentro del arsenal terapéutico en función del riesgo cardiovascular que tiene un paciente. En un paciente que vive con diabetes es fundamental estratificar su riesgo cardiovascular y en función de esta escala de riesgo será el tratamiento más apropiado, no solo para la diabetes, sino para el propio riesgo, para la administración del riesgo cardiovascular. Y si nos encontramos con un paciente que ya está en riesgo alto, además del tratamiento convencional con metformina IO y SGLT2, el adicionar análogos GLP-1 se vuelve una buena alternativa y en el paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, prevención secundaria, por supuesto que la combinación GLP-1 y SGLT2 se vuelve una enorme opción y una probablemente de las duplas que serán la clave del tratamiento en el futuro. Pero vámonos ahora, esto ya probablemente lo conocíamos y lo manejábamos todos los días, pero vámonos ahora a algunos puntos muy específicos que me gustaría tratar con ustedes. Y primero es tratar el tema de la obesidad y el tema de la reducción de peso como uno de los protectores cardiovasculares más importantes. Y para ello tenemos el estudio SELECT, que probablemente es una de las piezas de evidencia más sólidas en este propósito. ¿Qué ocurre con SELECT? SELECT tomó pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 27, más de 45 años de edad y enfermedad cardiovascular establecida, o sea, pacientes ya de un riesgo alto, sin antecedentes de diabetes. No son personas que viven con diabetes, pero sí son personas que tienen sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular muy alto o enfermedad cardiovascular establecida. Y a este grupo de pacientes con sobrepeso y obesidad y riesgo cardiovascular alto o enfermedad cardiovascular, los llevó a un tratamiento intensivo con semaglutida para tratar de tener como objetivo primario la reducción de peso. Y ese es el objetivo primario. Y para lograr el objetivo primario de reducción de peso, los llevó a la dosis de reducción de peso de 2.4 miligramos de semaglutida. Que esto es algo bien importante porque en el camino del tratamiento, a veces cuando empezamos análogos GLP-1, y seguramente les pasa mucho a ustedes como a mí, a veces escalar es complicado. Si no se hace de manera correcta, si no hay un buen apego terapéutico, si los pacientes sobre todo no están bien conscientes de las modificaciones en la dieta que hay que hacer, probablemente a veces no es tan sencillo llevarlos a una dosis de 2.4. En SELECT los llevaron a una dosis de 2.4. Seleccionaban a los pacientes, tuvieron un periodo de hasta 16 semanas para hacer escalonamiento de dosis, después un periodo de mantenimiento de esta dosis y finalmente el análisis de los desenlaces. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes con SELECT? El desenlace primario era la reducción de los eventos cardiovasculares mayores, del MACE de 3 puntos. Mortalidad global, infarto agudo del miocardio fatal o no fatal o evento cerebrovascular. Y para esto, para tratar de demostrar este efecto primario, dividieron entonces a los pacientes con semaglutida 2.4 y estándar de tratamiento versus estándar de tratamiento más placebo. Como efectos secundarios, como objetivos secundarios, había que comparar los desenlaces descompuestos en mortalidad, la reducción de factores de riesgo cardiovascular, el
los cambios en el metabolismo de la glucosa, cambios de peso y cambios en la función renal, y como exploratorios también los efectos sobre hospitalizaciones y tabaquismo. ¿Y qué fue lo que se encontró? El objetivo primario, reducción de eventos cardiovasculares mayores en el grupo tratado con semaglutida, aquí en azul, versus el grupo placebo en verde, una reducción del riesgo relativo de 20% para la ocurrencia de un desenlace cardiovascular mayor. Si los pacientes tratados con SEMA 2.4 tuvieron menos eventos cardiovasculares mayores, mortalidad o infartos, que los pacientes tratados con placebo. Entonces hay un efecto cardioprotector del uso de esta dosis. En segunda instancia, la mortalidad por cualquier razón también se vio reducida en un 19% en comparación con placebo a los 48 meses después de la aleatorización. Entonces, menos eventos cardiovasculares y menos mortalidad global. Pero vamos a ver algo crucial. Uno de los objetivos era, o de las razones de existir este estudio, es voy a bajarlos de peso. Voy a tenerlos en peso corporal más bajo para reducir los eventos cardiovasculares. Y vean cómo el descenso de peso es de, en promedio, menos 9.4% del peso corporal inicial. Un cambio casi de más, como cercano al 10% del peso corporal basal versus los pacientes que estaban en placebo, que al estar sometidos a un estudio de investigación con estándar de tratamiento y también con seguimiento nutricional, pues también tenían pérdida de peso, pero no iba ni siquiera al 1%. Los cambios en hemoglobina glucosilada también son relativamente importantes en esta gráfica, pero en términos absolutos un descenso de 0.3, pues la verdad es que no es tan significativo, pero el descenso de peso es muy, muy relevante, menos 9.4%. Descenso en el perímetro de la circunferencia abdominal de una basal media de 111, se fueron 7 centímetros menos. Descenso en la glucosa, que se ve muy aparatoso aquí, pero en términos absolutos no es tan relevante. Descenso en la presión arterial de 3 milímetros sistólica, que es más o menos equivalente a este descenso de 3, por ejemplo, a cambios como el quitar la sal en la dieta. A descenso en marcadores inflamatorios muy relevante, en proteína C reactiva menos 39%, una mejoría en el perfil de lípidos con reducción de triglicéridos menos 18% y reducción de colesterol total de menos 4.6%. Esto después de la semana 100 de tratamiento. Y entonces, ¿qué nos demuestra SELECT? Que en pacientes que están con dosis de 2.4 logramos pérdidas de peso muy importantes y sobre todo eso demuestra una reducción de eventos cardiovasculares mayores y una mejoría del perfil cardiovascular general. Ahora, si hacemos un subanálisis en SELECT de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sintomática, ya sea con fracción de expulsión reducida o con fracción de expulsión preservada, ¿qué es lo que ocurre con este grupo de pacientes? Los pacientes que están bajo el estándar de tratamiento, es decir, puramente estándar de tratamiento y placebo, tuvieron más eventos de insuficiencia cardíaca sintomática u hospitalizaciones por la misma versus los que estaban en tratamiento con semaglutida 2.4. O sea, hay una reducción del 18% de la ocurrencia de eventos de insuficiencia cardíaca sintomáticos que requirieron hospitalización o atención en urgencias. Esto no es un objetivo primario, es un objetivo secundario del estudio, pero hay una tendencia a mostrar que el paciente que tiene sobrepeso y obesidad y enfermedad cardiovascular establecida, en el momento que pierde peso, tiene menos eventos también de falla cardíaca. Y esto se une a que hoy tenemos los famosos 4 pilares del tratamiento de la falla cardíaca, que ya de por sí estaban en estos pacientes establecidos, todos los pacientes estaban en estándar de tratamiento, es un estudio que tiene ya los 4 pilares instaurados como parte básica, es decir, pacientes especialmente bien tratados, en donde notar un beneficio adicional es mucho más complejo y en este caso se logra. Y entonces tenemos los primeros datos, SELECT fue de los primeros que aportó a la idea de que reducir el peso en estos pacientes puede tener un efecto significativo en insuficiencia cardíaca. Ojo aquí, importante, se incluyeron pacientes con diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca independientemente del ecocardiograma o de la fracción de expulsión. La mayoría eran pacientes con fracción de expulsión mayor al 45%, que entra en este diagnóstico relativamente controvertido o complejo, pero que existe, de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, que en simples y llanas cuentas es aquel paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca con evidencia de incremento de las presiones de llenado, ya sea por ecocardiografía o por biomarcadores, y que tiene una fracción de expulsión mayor al 45%. La mayoría de SELECT eran de esta categoría, había algunos con fracciones de expulsiones menos de 35 y algunos no catalogados, pero la mayoría eran con falla cardíaca de fracción de expulsión preservada. Luego viene el programa de estudios STEP, que son ampliamente conocidos, en donde es semaglutida para obesidad en diferentes niveles, simplemente control de peso, control glucémico,
algunas poblaciones especiales y algunos casos para reducción de riesgo cardiovascular o evaluación de riesgo cardiovascular, como vamos a ver más adelante. En la mayoría de los estudios STEP, uno de los objetivos primarios era el cambio en el peso corporal. Y vemos en STEP 1, que probablemente es el ejemplo clásico de estudio para demostrar reducción de peso corporal con análogos GLP-1, una reducción de menos 16.9% del peso corporal en el grupo de tratamiento versus el grupo control, cuando se llevan a semaglutida 2.4 y reducciones menos importantes en pacientes con semaglutida en dosis más baja, o en comparativo como STEP 8 con liraglutida, una reducción menos importante del peso corporal. Pero en STEP se hace un análisis específico de pacientes con falla cardíaca de fracción de expulsión preservada, el STEP Heart Failure, el STEP HF. En STEP HF lo que se busca es pacientes que tienen síntomas clásicos de insuficiencia cardíaca, con evidencia de incremento en las presiones de llenado, disfunción diastólica o biomarcadores positivos, BNP particularmente, que tengan un ecocardiograma con una fracción de expulsión mayor al 45% y un índice de masa corporal mayor a 30. Estos pacientes son aleatorizados a dos grupos, a estar en estándar de tratamiento con un placebo semanal o a estar en estándar de tratamiento con semaglutida 2.4 semanal después de una dosis de escalación, de titulación a la alza hasta por 16 semanas. Entonces los fueron escalando, los llevaron a 16 semanas y los siguieron hasta 52 semanas, es decir, un año completo para evaluar objetivos primarios sobre reducción de peso y sobre desenlaces cardiovasculares mayores, particularmente aquí hospitalizaciones o eventos de falla cardíaca aguda. Y en el grupo de pacientes que estuvieron recibiendo semaglutida versus placebo y fueron evaluados en la escala de Kansas City de calidad de vida, que para falla cardíaca es el estándar de seguimiento funcional de los pacientes tratados en SEMA tuvieron una mejoría, un puntaje mayor en la escala de calidad de vida de Kansas City versus los pacientes tratados en placebo. Ahora, cuando lo que se evalúa es la pérdida de peso, evidentemente los pacientes tratados en SEMA tuvieron una pérdida de peso mucho mayor que los pacientes en placebo, con más o menos una diferencia de 8.4% a los 52 semanas de tratamiento. O sea, bajaban 8.4% de su peso basal al año de tratamiento. Cuando se evaluó los datos de muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca, veamos claramente cómo los pacientes tratados en el grupo semaglutida tuvieron menos eventos de mortalidad y menos eventos de falla cardíaca que los pacientes tratados con estándar de tratamiento, con una diferencia estadísticamente significativa, una reducción muy franca en el número de eventos a 52 semanas de tratamiento para tanto mortalidad global como eventos de falla cardíaca. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice STEP Heart Failure? Es que si en pacientes de los que vemos todos los días en el consultorio, con falla cardíaca, con fracción de expulsión preservada, que es el típico fenotipo de un paciente con sobrepeso o obesidad que tiene disnea de esfuerzo, que tiene una calidad de vida muy comprometida y que probablemente no ha tenido un evento cardiovascular mayor todavía, pero ya está con una repercusión funcional, lograr una pérdida de peso significativa como la que se logra con SEMA en esta dosis de 2.4 lo lleva a tener mejor calidad de vida, menos internamientos por falla cardíaca y menos eventos cardiovasculares mayores. En otra parte del espectro, ya decíamos mucho de lo que tratamos con los análogos GLP-1 es reducir riesgo cardiovascular aterosclerótico, y ya ahí Pioneer es la prueba clave de esto, demostrado por menos eventos de infarto y menos eventos de mortalidad cardiovascular, menos hospitalizaciones por falla cardíaca y reducción de peso, como viene en SELECT o como viene en STEP Heart Failure. Y ahora, la tercera parte de la ecuación, menos eventos de progresión o aparición de falla renal. Considerando que la falla renal es altamente prevalente en pacientes que viven con diabetes, esta estimación pues parece muy aparatosa, pero no es irreal. Nosotros podemos decir que la prevalencia global de diabetes mellitus hoy en el mundo es del 10% de la población y que cerca del 40% de las personas con diabetes van a desarrollar enfermedad renal crónica. Esto, si lo traspolamos a que en 2045 se estima que en el mundo vivan 783 millones de personas con diabetes, pues vean la enorme carga de enfermedad renal a la que el mundo se va a enfrentar en los siguientes años. Y es una carga de salud que pocos sistemas van a poder solventar. Hay demasiadas personas con diabetes en el mundo y demasiados potenciales pacientes nefrópatas en el mundo y muy poco que ofrecerles a estos pacientes desde todos los aspectos, desde terapia sustitutiva de la función renal, incluso desde especialistas en nefrología que los puedan atender. ¿Y cuáles son los factores que están llevando a este incremento importante de enfermedad renal crónica? Por supuesto, la diabetes,
la nefropatía diabética, la lesión endotelial y la lesión glomerular directamente relacionada a la diabetes, pero también la coparticipación ahí de la hipertensión y el daño vascular glomerular, algunos aspectos de historia familiar que pueden estar relacionados, enfermedad aterosclerótica y disminución del flujo renal, el paso de los años, por supuesto la obesidad, las nefrotoxinas y el tabaquismo como factores de riesgo de enfermedad renal crónica, siendo los dos más frecuentes estos en azul, la diabetes y la hipertensión, las causas más comunes en nuestro medio de enfermedad renal crónica. Pero muchas de estas condiciones van de la mano. ¿Cuántos pacientes con diabetes, decíamos, no tienen obesidad también, no son hipertensos y no tienen tabaquismo y alguno que otro no tendrá ahí por ahí pues alguna carga genética importante? Y las tasas de mortalidad, por supuesto, van a aumentar en un paciente que tiene diabetes y daño renal versus un paciente que no tiene daño renal. Vean la mortalidad, cómo se incrementa prácticamente de manera lineal en función de la existencia de esta comorbilidad, diabetes, enfermedad renal, cuando hay albuminuria y cuando ya tiene deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Y el riesgo, además de desarrollar enfermedad cardiovascular, se presenta prácticamente de manera exponencial entre menor tasa de filtrado glomerular tiene el paciente y más proteinuria desarrolla. Entonces, la enfermedad renal es en sí misma una comorbilidad relevante, pero también es un potenciador de las otras condiciones como la enfermedad cardiovascular. Ya desde Sustain 6, que si bien su objetivo primario era demostrar que semaglutida era cardioprotector, como objetivo secundario se evaluó la progresión de la enfermedad renal, es decir, la ocurrencia de macroalbuminuria o la reducción a menos de 45 mililitros por minuto de la tasa de filtrado glomerular en pacientes tratados con sema inyectable subcutáneo en dosis de hasta 1 miligramo semanal. Y en los pacientes tratados con esta dosis, hasta 1 miligramo de sema semanal, tuvieron menor ocurrencia de este desenlace renal compuesto que los pacientes tratados con estándar de tratamiento. Y entonces, al haber una diferencia estadísticamente significativa, se sospecha que pudiera haber un efecto benéfico. Acuérdense muy bien, o hay que recordar claramente que a veces estas suposiciones están basadas en que es un análisis post hoc de un objetivo secundario. No es un estudio diseñado específicamente para medirlo, pero estos datos, estos insights, estas revelaciones, pues permiten seguir por ahí la pista de la evidencia y el estudio Flow busca confirmar efectivamente esto ya ex profeso, ya buscar el efecto de semaglutida, el efecto directamente de los análogos GLP-1 en el desarrollo de un evento renal compuesto, un desenlace renal compuesto. En este caso, una reducción persistente de más del 50 de la tasa de filtrado glomerular, paciente que tiene una reducción sostenida en 2 o más determinaciones diferentes, que esto va a ser muy, muy, muy relevante, que tenga una tasa de filtrado glomerular persistentemente más baja de 15, que haya tenido que llegar a terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis o trasplante renal, que haya fallecido por causa renal o que haya fallecido por causa cardiovascular. Este constructo como un objetivo primario se evaluó en 2 grupos de tratamiento, el paciente tratado con semaglutida y el paciente tratado con placebo más estándar de tratamiento, y vemos cómo a las 48 semanas de ser aleatorizado hay una reducción del 23% del riesgo relativo de este desenlace renal compuesto. Y si vamos a tratar de distinguir de dónde viene o cuál es el motor que jala los desenlaces renales hacia positivo con semaglutida, pues particularmente es la reducción en la tasa de filtrado glomerular la que disminuye en estos pacientes y las que por lo tanto está jalando la cifra a tener un efecto nefroprotector, por decirlo de alguna manera, de la semaglutida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en un estudio exprofeso diseñado para evaluar la progresión de la disfunción renal en pacientes que están tratados con semaglutida, se confirma que desde fases iniciales del tratamiento, desde la semana 24, ya existe una reducción del riesgo relativo, ya hay 37 pacientes a tratar para ver un evento menos de progresión de la falla renal. Cuando va avanzando el tiempo, el número necesario de tratar va disminuyéndose, va siendo más claro el efecto. Desde la semana 24, entonces, podemos ver nefroprotección. Y vemos aquí cómo el cambio en la tasa de filtrado glomerular medida por cistatina C en pacientes con semaglutida se mantiene en una meseta mucho más plana y en pacientes en placebo, la reducción prácticamente es lineal como ocurre en los pacientes con diabetes y también en el cambio en la excreción de proteínas por orina, como los pacientes con placebo tienen una excreción más alta y se la mantienen, en cambio los pacientes tratados con semaglutida tienen una reducción en la relación albuminuria-creatinuria, que es un subrogado de este deterioro en la función renal y que por lo tanto también se considerará un subrogado en la protección global del síndrome cardio-renal metabólico. Y entonces,
Desde esta perspectiva y para dejar paso y pie a la mesa redonda y a la opinión de los expertos, me gustaría hacer estas precisiones clave. Lo primero, hay que decir que existe un continuo, que esto no empieza ya con el evento cardiovascular mayor, no empieza con la macroalbuminuria, no empieza con la necesidad de terapia sustitutiva de la función renal. Empieza desde los factores de riesgo, que como veíamos, la historia puede partir incluso desde la infancia y que se va alargando a lo largo de la vida, se va incrementando a lo largo de la vida. Que realizar una evaluación cuidadosa del paciente que incluya la estimación objetiva del riesgo cardiovascular es la mejor estrategia para iniciar una terapia oportuna. La estimación del riesgo nos va a decir hasta qué punto es necesario administrar ese riesgo. Y la estimación del riesgo cardiovascular es un arte. Si bien hay scores y escalas que nos permiten predecir la posibilidad de que ocurra un evento, a veces lo que nos toca es ver pacientes que ya tienen diferentes formas de enfermedad cardiovascular establecida y en donde estamos haciendo más bien una prevención secundaria y por lo tanto tenemos que ser mucho más proactivos. Que la reducción de peso es uno de los factores clave que están moviendo todo este desenlace, que si bien la antiaterosclerosis es importante, que si bien los mecanismos antiinflamatorios son importantes, que la dosis de reducción de peso de SEMA, que es 2.4 miligramos, es la que ha demostrado reducción de eventos cardiovasculares mayores, incluso en aquellos pacientes sin diabetes, que solo tienen riesgo cardiovascular alto o enfermedad cardiovascular establecida. Y por lo tanto, son necesario el que podamos conocer muy bien cómo titular a dosis crecientes y llevar a pacientes a dosis más altas. Y esto nos ha pasado mucho, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca. Cómo llevar a los pacientes a los resultados de los trials de insuficiencia cardíaca no es tan sencillo porque nos cuesta mucho titular las dosis de los medicamentos hacia arriba. Entre mejor podamos llevarlos a las dosis que probaron ser eficaces, más vamos a poder replicar en nuestra práctica cotidiana lo que se ve en los ensayos clínicos. Que existe clara evidencia de un perfil de seguridad y de usabilidad conocido para este grupo terapéutico. La clave es buscar llegar a las metas, pero establecer metas individualizadas. Como dicen por ahí, según el sapo, es la pedra.